Como pequeñeces de la política calificó el ministro de Hacienda Felipe Larraín la controversia que se ha generado luego que un grupo de parlamentarios del Partido Socialista presentara un requerimiento en Contraloría en que acusan una infracción al principio de probidad por un viaje realizado por el ministro que según ellos tuvo un carácter privado. Se trata de un viaje realizado a mediados de abril a Estados Unidos a una reunión de exalumnos de la Universidad de Harvard y en el que Larraín acudió como expositor, evento que tuvo un costo cercano a los 5 millones de pesos y que fue financiado por fondos del fisco. Desde el gobierno salieron a respaldar a Larraín, mientras que el contralor Jorge Bermúdez adelantó que oficiarán al ministro para que informe los detalles del viaje. Estamos en contacto telefónico con el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Prej. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Marcelo, Andrea, ¿cómo están? Muy bien, Alberto. Bueno, a ver, ¿cómo se observa desde Chile Transparente todo estos dichos del ministro Larraín sobre la justificación de este viaje? Para Chile Transparente, ¿es justificado que un viaje a una reunión de exalumnos en Estados Unidos sea pagado por el Estado? Bueno, sin duda, lo primero que tenemos que hacer es ordenar un poco lo que ha sido podríamos decir, ir y venir de distintas versiones. Ha sido un caso complicado y que podría haber tenido una fácil explicación y una fácil resolución según nosotros en su momento. Lo primero y positivo es que esto se detecta porque hoy día los viajes y el costo de los viajes y quien paga los viajes es información de característica pública que los servicios del Estado tienen que publicar mes a mes en distintos portales. Una vez detectado eso, efectivamente la oposición hace su trabajo, que es fiscalizar, y se da cuenta que uno de estos viajes, en este caso del ministro de Hacienda, no coincide o no coincidiría con lo que sería un viaje oficial. Y ahí efectivamente viene el cuestionamiento. ¿Cuál es el cuestionamiento? Y eso es lo que tiene que detectar el Contralor. Si efectivamente se acopla a cuál es la misión de un ministro de Hacienda y hay un apego estricto, como dice la ley, a las normas de probidad. Una vez detectado eso, viene la segunda parte. Bueno, ¿quién pagó este viaje? No es de nada extraño que los viajes los pague un tercero, porque he escuchado a algunos que levantan el tema como, oye, pero esto lo paga un tercero, así que es un viaje privado. No, muchas veces las autoridades públicas van pagadas por un tercero. Lo que sí no es de lo más normal, aunque ocurrió otras veces, es que esto se haga vía reembolso. Normalmente el tercero compra el pasaje o entera los recursos anteriormente a la resolución de este. Y tercero, y que creo que es muy importante, claramente, estéticamente y políticamente, esto es algo que genera una controversia importante. Ya, ahí, Alberto, ahí hay un tema, tú dices estéticamente, porque yo creo que ahí hay un tema más o menos relevante, efectivamente, cómo se tienen que comportar las autoridades en este caso, digamos. Lo estético es un tema que queda a la discrecionalidad y que creo que es un poco complejo, ¿no? Bueno, sin duda es complejo, pero lo interesante es que los estándares han cambiado absolutamente. ¿Ya? Esta es la primera vez que vamos a tener un gobierno que empieza desde sus inicios con registro de viajes, registro de audiencias. Recordemos lo que está pasando con el fiscal nacional, porque estamos hablando de eso porque las audiencias, las últimas, no las primeras, no las cuando era candidato, han sido registradas y por eso las podemos ocultar y discutir. Y otro tipo de registro. Entonces el estándar de la transparencia, que evidentemente es un estándar que complica, que muchas veces molestar, que va a provocar que obviamente la oposición pueda fiscalizar de forma más incisiva, va a estar presente. Y eso lleva a que haya un cambio de actitud. Y no solamente el caso del ministro Larraín es un caso que sirve para ilustrar, pero bueno, ojalá que esto nos sirva para recortar delegaciones, para ver también los viajes de los parlamentarios, de otras autoridades de gobierno y efectivamente tener un buen cuidado de los recursos públicos, que es lo que finalmente se busca. Por eso digo que el Contralor determinará la legalidad del acto y es muy posible que diga, mira, este no es problema y corresponde que un ministro de Hacienda lo haga. Pero sí, sin duda, va a tener que haber mucho más cuidado y pensar muchas más veces antes de autorizar o aceptar un tipo de viaje o cometido. Estamos conversando con Alberto Prej, director ejecutivo de Chile Transparente. No sé si has escuchado que se compara mucho al caso de una ministra sueca, si mal no recuerdo, que habría comprado 2 toblerones con una tarjeta de la administración en la cual ella estaba a cargo y no personal, y eso le habría significado el cargo. Sí, bueno, el caso Toblerone es un caso como clásico que a uno le enseñan en el ámbito anticorrupción. Lo primero que hay que decir que, bueno, la ministra no renuncia 100% por los Toblerones. Los Toblerones fueron
digamos, el primer mordisco de chocolate. Y después hubo otras cosas, y esa ministra, disculpe, hoy día es presidenta del Partido Socialdemócrata sueco, o sea, ha tenido también ha seguido en la actividad política. ¿Ya? Pero sí, efectivamente el caso Toblerone sirve para ejemplificar que los estándares de BID hacen que el cuidado de los recursos públicos tiene que ser hasta el último peso. Y yo creo que eso es bien interesante porque también habla de una cierta apropiación que estamos teniendo los ciudadanos de nuestros propios impuestos. Y que es algo que en Chile ha costado mucho de poder meter en la cabeza de todos nosotros, que finalmente los recursos del fisco son nuestros recursos. La falta de probidad, si es que la Contraloría determinara falta de probidad en este caso, el ministro de Hacienda, ¿tendría que renunciar, por ejemplo? No, es muy difícil que eso ocurriera. Normalmente cuando hay un gasto, además, obviamente 6 millones de pesos para cualquier chileno es mucha plata, pero para un viaje está bastante bien. O sea, acá no hay un fraude al fisco, no hay una intención de defraudar al Estado. O sea, defraudar al Estado en esos montos para un ministro, la verdad que es bien inverosímil. Pero sí, efectivamente, se podría pedir que reintegrara los recursos y que entiendo que además lo que va a hacer la Universidad de Harvard, por lo cual esto, y lo opinan otros abogados, quedaría más bien subsanado con el reintegro de los recursos. Estamos conversando con el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Prej, sobre los gastos de dineros públicos, el viaje del ministro Felipe Larraín. Ayer, Alberto, acá en el WhatsApp Canalla, nos llamó un funcionario público y decía que a él se le exigía, por ejemplo, cuando viaja a regiones, cuando va en bus, no puede irse en un salón cama, sino que tiene que buscar el que sea de menor valor en cuanto a la utilización del erario público. Habiendo trabajado en alguna administración en que uno iba en la última fila del avión y el jefe de uno iba en business y uno tenía que trabajar y ahí cruzarse y tratar de trabajar en el pasillo lo mejor posible. Y eso está muy bien, eso es muy anómalo a nivel latinoamericano, por lo cual es una de las cosas que está bien en ese WhatsApp a Bocete, que bien, que efectivamente los funcionarios públicos viajen en, no digo lo más económico, sí, pero sí tratar de buscar la mejor, efectivamente, valor para poder obtener este cuidado de los recursos públicos. Y ahí hay otro tema que tiene que ver también de por qué a veces los pasajes en la administración del Estado son tan caros, y eso tiene que ver porque ha habido una dificultad histórica para poder comprar el pasaje como lo compra cualquier persona, por una plataforma, en una oferta, sino que entran a convenio marco y muchas veces, lamentablemente, esos precios son muy superiores a lo comercial. Estamos conversando con Alberto Prej, director ejecutivo de Chile Transparente. Otro de los temas que ha estado en la palestra tiene que ver el tema de el nepotismo. Quiero saber, en tu cargo, ¿qué es lo que finalmente debería de haber? El hijo de Andrés Chadwick, ¿debería de haber estado o no en el cargo? Bueno, él ya renunció, pero efectivamente, ¿fue adecuado ese nombramiento o no? Y la nuera. Y la nuera también. Lo que señala la Contraloría es que si él debió haber sido nombrado a ese cargo, tendría que haber sido como directivo y no a honorarios. Sí. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos. Por una parte, efectivamente, cerrar las puertas al nepotismo y cumplir con la norma actual, que es una norma que a estándar internacional está bastante bien. Que es lo que te dice esa norma, que bajo subordinación y dependencia no puede haber ningún familiar hasta el tercer grado jerárquico. Los primos se salvan, porque los primos están en el 4º grado. Ya. Pero, por ejemplo, los hermanos, evidentemente no podrían estar. Y ahí hay una interpretación, si esta norma aplica o no aplica al presidente de la República. ¿Y qué crees tú? Se solicita. Yo estoy con la posición de Patricio Zapata. Yo creo que efectivamente es complicado que por vía legal se cercenen algunas atribuciones que son exclusivas del presidente de la República, como el manejo de relaciones internacionales. No digo con esto que estoy favorable a que haya nombrado a su hermano, de hecho lo he dicho públicamente que eso fue un error garrafal y evidentemente desde varios puntos de vista no debió ocurrir. Pero el presidente de la República, en un país tan presidencialista, tiene ciertas prerrogativas y bueno, la Contraloría tendrá que pronunciarse. La Contraloría tiene dictámenes que van contrario a lo que yo digo, por si acaso, pero es una opinión más desde mi mirada. Oye, Alberto, se ha recordado siempre el caso de el nombramiento de Sebastián Dávalos como, por parte de la presidenta Bachelet, hablamos de su hijo, en algunos cargos dentro del gobierno. ¿Es comparable a lo que estaba nombrando el presidente Piñera, por ejemplo, con su hermano, o son cuestiones completamente distintas?
Yo diría que es comparable en el fondo. Hay diferencias, por supuesto, porque Sebastián Dávalos no tenía una remuneración, aunque ocupaba recursos públicos para poder desempeñar su función. Bueno, deberíamos avanzar, y desde Chile Transparente lo dijimos en su momento, a ir aboliendo estos cargos que más bien tienen un origen más bien monárquico, de el hijo de la presidenta o el cónyuge del presidente o de la presidenta manejando recursos fiscales. Y ahí efectivamente debiese haber más bien una profesionalización de lo que es esta área sociocultural, dejando más bien a estas figuras en un ámbito más bien protocolar. O sea, ¿tú crees que no debiera existir la figura de la primera dama como con algún cargo, no? Yo creo que esto es lo más obsoleto que hay. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con aquello. O sea, mira, hay un economista que estuvo ayer en Chile que se llama James Robinson, que escribió un libro ¿Por qué fracasan los países? Hay una entrevista muy, digamos, profunda con respecto al término a Chile, qué sé yo. Y hay un punto que te quiero preguntar que ya no tiene que ver con la ley, sino que dice que de alguna manera uno de los problemas, y que ya es cultural, y en tu rol quiero saber si tú lo ves así, es que dice, tal vez Chile se quede estancado en términos de crecimiento por la naturaleza oligárquica de su sociedad. ¿Crees tú que nosotros tenemos eso? Bueno, sin duda, este es un país pequeño, es un país de las 13 familias, es un país de la fronda aristocrática y es un país que efectivamente todos, y yo me incluyo de eso, normalmente estamos en círculos que son muy pequeños y que tienen poca permeabilidad entre unos y otros. Y eso efectivamente ha sido en algunos momentos de nuestra historia o en el continuo de nuestra historia, obviamente un problema para nuestro desarrollo, para dar el salto, el gran salto hacia adelante, o el alto vuelo, como decía McKeever en algún momento. Sí, y sin duda eso nos va a perseguir. Ya. Creo, eso sí, que lo que ha cambiado es que en los últimos 30 años hemos tenido una movilidad social bastante importante y hemos tenido una clase media que hoy día es efectiva y existe. Y eso yo creo que va a configurar el Chile del futuro. Y ahí voy de nuevo, dada tu experiencia que tú dices, efectivamente, digamos lo que me estás diciendo, yo también vengo de una élite, y ahí entramos al tema, más que entrar al tema, pero la conversación abota estas reuniones privadas, en contextos privados, y sumo aquí, por ejemplo, cosas como Gabriel Ruiz Tagle, reunido con un señor de la CMPC en Las Brisas, Santo Domingo, el club de golf Los Leones, donde cuántos negocios, acuerdos, conversaciones se cierran entre medio de un whiskycito, vamos jugando golf, que todas son amigas, que todas las mujeres son amigas, etcétera, etcétera. ¿Cómo es finalmente? Cuéntanos un poco cómo ha sido para ti también, digamos, en el rol que tienes, siendo parte de esa elite y conociendo el modus operandi. ¿Qué te pasa? ¿Te choca? ¿Es así o no es así? Lo primero que uno tiene que aprender a decir que no. Y yo creo que eso es volver a lo más básico de lo básico. A decir que no, ¿en qué sentido? ¿Qué te piden a ti? Cuando a ti te llega una llamada, mira, a mí me ha pasado más de alguna vez que hay una declaración de prensa que no le gusta a alguien y me llama después. Un amigo. Y dice, oye, pero ¿por qué dice esto? Y bueno, dice, esta es la opinión que tiene Chile Transparente y punto, y si quieres conversamos, pero conversamos en una reunión pública, ningún problema, te la pido por ley de lobby, etcétera. O sea, está el marco hoy día para que esto se pueda hacer de manera transparente, para que el besamanos, por lo menos sea transparente, para obtener cargos públicos, eso existe en Chile, y creo que si una cosa positiva podemos sacar de las últimas reuniones que se han revelado del fiscal Abbott con senadores, con distintos intervinientes, es que esto se sabe porque hoy día ya existe una presión para que esto se haga de manera pública. No es que acá se haya hecho una investigación donde se haya colado un micrófono o una gran investigación periodística, sino que se leyeron los registros públicos. Entonces, hoy día por lo menos estamos sacándole el velo a algo que sí efectivamente ha ocurrido en nuestra historia, y no solamente en Chile, obviamente de cualquier élite y de cualquier sociedad, más bien en camarillas cerradas. Y hay que, abrir las puertas de las camarillas. Alberto Prej, director ejecutivo de Chile Transparente, conversando con nosotros acá en Futuro, en Palabra que Noticia. Alberto, muchas gracias. Que estén muy bien, nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Alberto Prej.